que ya habíamos visto lo que es el procedimiento administrativo, ¿vale? El procedimiento administrativo de una forma punteada, ¿vale? Por la ley. Y ahora entraríamos en el último bloque de tirón que tengo aquí, que son estas diapositivas que tengo preparadas y son sobre unas 300 y pico, por lo cual nos va a dar para algunas sesiones, ¿vale? En esta ya vamos a trocar el procedimiento administrativo de una manera más profunda. Nos vamos a ir al principio, vamos a ver conceptos y vamos a empezar a tratar el procedimiento administrativo, acabando con lo que sería la tramitación, ¿vale? Entonces, este esquema es importante, eso está subido ya si no me equivoco, en el campus. De todas formas, me lo voy a apuntar para revisar. Si está en el campus, esquema. ¿Vale? Sobre este esquema podemos ir trabajando para ver realmente las cuestiones a nivel gráfico en nuestra cabeza. Con este esquema entendemos las fases que hay dentro del procedimiento administrativo y vamos viendo cómo va evolucionando. Tenemos el procedimiento administrativo, que habíamos dicho que era esas instrucciones básicas, ¿no?, que tienen que seguir las administraciones públicas. Tengo aquí algunas preguntas, no sé yo si hoy estamos de mucha participación. eh, Tengo aquí puesto bajo qué competencias del Estado se articula dicha ley. ¿Alguien se lo sabe? ¿Competencia? Lo teníamos, si no me equivoco, en el tema 2. Sí, vamos por ahí. Exacto. El 149.1.18 tiene casi todo. Tiene casi todo lo importante. Si nos aprendemos 149.1.18, tenemos casi todo metido. Porque el régimen jurídico lo tenemos aquí. ¿Tenemos cosas de expropiación? Sí. De funcionarios, el estatuto básico, lo que da pie a que el Estado pueda desarrollar ese estatuto básico está aquí también, dentro de 149.1.18. Nos dice que la Constitución española atribuye al Estado, entre otros aspectos, la competencia para regular el procedimiento administrativo común, así como el sistema de responsabilidad de todas las administraciones públicas, ¿vale? Cuando nos habla del sistema de responsabilidad, lo vamos a ver porque está incluido dentro de ahí. Habíamos visto una actualización que era la de pedir el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias a partir de 60.000 euros en esa responsabilidad patrimonial, ¿vale? Así que ya vemos que eso está integrado. Lo decíamos al principio, cuando estábamos estudiando la tramitación de las leyes, lo veíamos. Incluso pusimos un apartadito para ir completando las cosas que tiene que hacer el Consejo Consultivo de Canarias, ¿verdad? Pues esta es otra de las cosas en nuestro procedimiento administrativo donde también interviene el Consejo Consultivo de Canarias, aparte de todas las normas o leyes que así lo estipulen, ¿vale? Porque también será donde lo estipule. También en ese artículo que había puesto, que no sé si era el 21, creo que es el 21, de la ley que regula el Consejo Consultivo, nos dice en el apartado segundo, nos dice que todas las referencias que se entiendan hechas al dictamen del Consejo de Estado, que es el órgano de asesoramiento estatal, todas las referencias que se vean hechas a ese órgano se entenderán en el ámbito de Canarias hechas al Consejo Consultivo de Canarias. Así que si hay otra ley que dice, para el tema de medio ambiente se necesitará dictamen del Consejo de Estado. Si es en un trámite de una institución canaria, será al Consejo Consultivo de Canarias, ¿vale? Aquí lo veíamos dentro de 149.1.18, régimen jurídico, régimen de estatutario, administrativo común, expropiación forzosa, que es lo que decía, legislación básica sobre contratos y el sistema de responsabilidad de todas las administraciones públicas. Esto es fundamental. El Estado tiene competencia exclusiva en el procedimiento administrativo común. Es una ley plena, no básica. ¿Qué nos dice aquí detrás? Legislación básica sobre contratos, ¿vale? Ya sabemos lo que es una ley básica, ¿verdad? Esa ley que luego era necesario o se podía desarrollar por las comunidades autónomas. Pero aquí nos está diciendo que esto es una ley plena. Toda la ley es de aplicación plena a la autonomía de Canarias, ¿vale? Nos dice, solo mediante ley, cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de los fines propios del procedimiento y de manera motivada, podrán incluirse trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta ley. Decíamos, el procedimiento administrativo es el libro de recetas, ¿vale?
Y en el libro de recetas tenemos todas las cosas que se pueden hacer. Pues los huevos fritos, pues cómo se hacen, pues esto, lo otro, la práctica de la prueba, la motivación de los actos, todo eso está en el libro de recetas. Y luego nosotros lo usaremos o no lo usaremos. ¿Qué nos dice? Que las cosas que sean diferentes a este libro de recetas se podrán establecer adicionalmente por ley, ¿vale? Por ley. Con lo cual ya sabemos que habrán leyes que puedan definir procedimientos. Por ejemplo, la ley de expropiación forzosa es una ley que tiene un procedimiento concreto, ¿vale? Que es de plena aplicación a ese campo. Esto al final, a pesar de ser una ley plena, es una ley generalista. ¿Qué pasa con una ley que es general? Que si hay otra que es más específica, prima la específica antes que la general. Y la general se aplicaría en defecto, ¿vale? Reglamentariamente podrán establecerse especialidades del procedimiento referidas a los órganos competentes, a los plazos propios del concreto procedimiento por razón de materia, a las formas de iniciación y terminación, publicación e informes a recabar. ¿Vale? ¿Nos dice que se puede hacer otro procedimiento? No. Nos dice que hay ciertos aspectos que podrán ser regulados por reglamento. ¿Vale? Por reglamento. Eso lo que está haciendo es una congelación de rango, que se llama, para que solamente pueda ser regulado por ese aspecto. Todos los españoles tendrán derecho al derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma en los efectos que la ley determine. ¿Vale? Esto nos lo dice. Bueno, lo que estamos intentando hacer ahora es una comparativa entre el procedimiento administrativo y el derecho de petición, que nos acordamos en qué artículo salía el derecho de petición, este que estamos leyendo. Artículo 29, perfecto. ¿Vale? Los miembros de la fuerza e institutos armados solo individualmente. Las peticiones podrán versar, esta es la diferencia radical del derecho de petición y el procedimiento administrativo. Las peticiones podrán versar sobre cualquier asunto o materia comprendido en el ámbito de las competencias del destinatario, con independencia de que afecten exclusivamente al peticionario o sean de interés colectivo o general. El derecho de petición funciona como una norma de cierre del sistema, puesto que solo puede ejercerse cuando no existe otro medio previsto. ¿Vale? Esto lo saco de una doctrina que busca intentar diferenciar ese derecho de petición porque hay veces en que puede llevar a confusión. Entonces, lo que nos dice es, todos los ciudadanos tienen derecho, eso recogido en la Constitución, a solicitar lo que quieran a las administraciones públicas, ¿vale? Otra cosa es que te lo vayan a conceder, que tengas razón, que no tengas razón, pero tienes derecho a interactuar con la administración pública, ¿vale? Ese derecho lo recoge el derecho de petición. Tenemos derecho a pedir lo que queramos a la administración pública. Ahora bien, hay un escalón que se hace por arriba, que es ese procedimiento administrativo, ¿no? Si la administración considera que el hecho de solicitar un banco en un parque, ¿vale? Es un procedimiento que se puede arreglar, que se puede establecer unas pautas, ¿vale? Las pautas serán, por ejemplo, pedir un informe, ¿vale? Hacer una instrucción donde ponga hay que solicitar un informe técnico de las especificaciones del banco, hay que solicitar un visado de algún jefe de negociado que tenga que ver con la organización del territorio, ¿vale? Pues si se procedimenta eso, hay que usar la vía del procedimiento administrativo. El derecho de petición es cuando no esté previsto un procedimiento administrativo, ¿vale? Solo se puede ejercer cuando no existe ningún otro medio previsto en el ordenamiento jurídico para hacer solicitudes, quejas, sugerencias mediante un procedimiento específico distinto, ¿vale? ¿Qué artículo contempla esto? Lo que acabamos de ver, ese artículo 29, ¿no? Donde dice que todos los españoles, como un comodín, no, sino que bueno, más o menos sí, porque lo que te dice en la Constitución es que todos tenemos ese derecho, ¿no? Entonces, si no se procedimenta la forma en la que tú vas a solicitar algo, implica que tú no vas a poder pedir algo que no esté procedimentado. Es decir, si hay una vía por la que se solicite sillas de ruedas al Servicio Canario de Salud, pero no hay una vía para solicitar muletas, ¿significa que tú no puedes pedirle una muleta? Pues no, pues si no está procedimentado, no hay un procedimiento para eso, será a través del derecho de petición, pero también
porque tienes derecho a pedir individual o colectivamente lo que quieras. ¿Vale? Entonces, entendiendo este concepto, entramos en los aspectos que la ley define sobre los sujetos, es decir, las personas que interactúan con la administración, ¿no? Cuando hablamos de sujetos, ¿no? Que suele ser, al principio de la ley siempre hay un ámbito objetivo y subjetivo. Cuando habla del ámbito subjetivo es de las personas que interactúan, ¿no? Entonces nos habla de una cosa que es la capacidad de obrar. Y nos dice, a los efectos previstos en esta ley tendrán capacidad de obrar ante las administraciones públicas las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles, ¿vale? Código Civil sí es verdad que entra en otros aspectos sobre la capacidad de obrar. De manera simplificada, para lo que lo entendamos nosotros, cuando nosotros nacemos, nacemos con unos derechos y a partir de ciertas edades empezamos a obtener unos derechos mayores, ¿vale? Cuando obtenemos autonomía, cuando nos emancipamos, cuando hacemos ciertos aspectos de la vida cotidiana o cuando cumplimos la mayoría de edad, que adquirimos la totalidad de los derechos, ¿vale? Pues la capacidad de obrar es la capacidad para hacer cosas. Si a nosotros nos quitan la capacidad de obrar, no podemos interactuar. Si nos quitan la capacidad de obrar para interactuar con las administraciones públicas, por mucho que nosotros vayamos a presentar una solicitud, al estar mermados nuestros derechos, pues nos pueden decir, no, usted no puede interactuar con nosotros, ¿vale? Entonces, en las personas físicas es bastante fácil de ver, ¿no? Una persona, pues cualquier persona puede presentarse ahí, pero ya empieza a haber confusión, por ejemplo, en una persona que tenga alguna discapacidad o menores, ¿vale? Menores, por ejemplo. O las personas jurídicas, pues hay algunas formas jurídicas que no son tan claras como la empresa, ¿vale? Como una sociedad limitada, una sociedad anónima. Entonces, nos habla de las personas físicas que ostenten la capacidad de obrar que figura en las normas civiles, ¿vale? Hola, Patricia. Luego nos dice los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela, ¿vale? Esto es porque hay ciertos derechos que se pueden ejercer siendo menor, ¿vale? Siendo menor. ¿A alguien se le ocurre algún derecho que se pueda ejercer siendo menor? Por ejemplo, recoger una carta, lo acabamos de ver en la notificación, ¿verdad? ¿Y te suena a algo que está más relacionado con los móviles, con la informática y todo eso? No, está más orientado con... Vale, ¿y qué hablamos de la protección de datos que se podía otorgar el consentimiento a partir de? Vale, pues pregunta del examen del domingo. Esa, para que veamos que no estaba tan descabellado. Esa bolsa entraba una pregunta de protección de datos y entró la de la edad, ¿vale? Que aunque incluso no lo hubiéramos visto, pero ya lo hemos estado hablando y repasando aquí en estas charletas que tenemos los martes. Vale, pues patria potestad, tutelas y curatelas son otra forma que no creo que merezca la pena detallarnos, ¿no? Pero son formas en que las personas todavía menores de edad están adscritos a una persona que les lleva sus derechos, ¿no? Pues esa fiscalización de sus derechos por el mayor, sin ser a lo mejor los padres o sin ser tal, pues entramos en las tutelas y las curatelas. Se exceptúa el supuesto de los menores incapacitados cuando la extensión de la incapacitación afecta el ejercicio y defensa de los derechos e intereses que se trate. ¿Vale? A pesar de eso, no pueden ellos comprometerse ni interactuar con las administraciones públicas siempre que estén incapacitados para el ejercicio de esos derechos. Y además nos dice, cuando la ley así lo declare, los grupos de afectados, las uniones y las entidades sin personalidad jurídica, los patrimonios independientes o autónomos. Aquí nos abre una vía en la que ya entra una maraña de formas, ¿vale? Jurídicas, porque ya no son personas físicas, son formas jurídicas que hay, que entra una maraña que dice
solamente cuando la ley así lo declare expresamente, ¿vale? ¿Cuándo puede pasar? Si no me equivoco, pasó también que salió con creo que con el accidente de Spanair. ¿Qué pasa? Se hacen uniones de afectados, ¿vale? Esa unión no reviste una forma mercantil, es decir, no tienen un CIF, no interactúan, no emiten facturas ni pagan cosas, ¿no? Pero al final son uniones para un cometido específico, ¿vale? Pues esa unión de afectados para, por ejemplo, pedir ayuda para los familiares, pues pueden interactuar como una entidad. Pues eso es si la ley así lo declara, ¿vale? Esto es importante porque no lo pueden liar, no, en supuestos no tanto, en T es más común porque es la coletilla este de cuando la ley así lo declare, pero es cierto que algo pueden ser, ¿va? Ahora nos habla del interesado, ¿vale? Ya hemos visto de la capacidad de obrar. Ahora vemos quiénes son interesados en un procedimiento. Los interesados en el procedimiento administrativo son quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. Palabras clave de aquí. Quienes lo promuevan. ¿Qué significa quienes lo promuevan? El que lo inicia. El que lo inicia, sí. El que lo inicia. Pues la persona que lo inicia, ¿vale? Tiene dos cosas diferentes. O titulares de derecho o intereses legítimos. Son dos cosas diferentes. ¿Qué crees tú que puede haber de diferencia entre titular de derecho o intereses legítimos? También puede participar cualquier otra persona, ¿eh? Esto está abierto a todo el mundo. ¿Qué diferencia os suena de eso, de titulares de derecho o intereses legítimos? Mm, mm, vale, perfecto, perfecto, es justo eso, ¿vale? Justo eso, lo tienes dominado. Vale, esos son los que son interesados en un procedimiento, ¿vale? Cualquiera de esas dos personas que acaba de citar Davinia, pero que lo promuevan, ¿vale? Y ahora tenemos otra vía. Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que resulten afectados. ¿Qué notamos de diferente? ¿Qué diferencia hay con la anterior? Lo primero que ahora nos dice los que sin haber iniciado el procedimiento, ¿verdad? Y ahora de las dos figuras que dijo Davinia, aparecen las dos. Porque está en la finca, a lo mejor, porque es propietario de la finca. Vale. Lo que, vale, lo que tú acababas de comentar es la persona que le va a llegar la carretera, los ruidos de la carretera, pero no va a pasar por su propiedad, ¿vale? Esa persona, si inicia el procedimiento, a la persona que le va afectada porque va a pasar la carretera sobre su casa, también es partícipe del procedimiento, aunque no lo haya iniciado. Es decir, hay que meterlo de oficio, ¿vale? Dentro del procedimiento. Porque tiene derechos que se ven afectados y no son intereses legítimos, ¿vale? Ahora dice, aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos puedan resultar afectados, es decir, los que no están recogidos aquí, ¿vale? Que son las personas que eh, tienen interés legítimo, pero no inician el procedimiento, ¿vale? El otro caso que no está aquí, pues nos dice que esas personas pueden resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído la resolución definitiva, ¿vale? Pueden ser interesados, pero se tienen que personar en el procedimiento. Esto es fácil porque, por ejemplo,
Imaginemos que tenemos que hacer nosotros ese expediente de expropiación. Si nosotros tenemos que hacer ese expediente de expropiación, ¿con qué interesados tratamos? ¿Con qué persona vamos a tratar? Pues nosotros vamos a coger y vamos a decir, vale, lo inicia esta persona que tiene interés legítimo. Perfecto, esta es una persona que es interesado, ¿vale? Pero luego, ¿quién van a seguir siendo los interesados? Pues por donde pase la carretera, los que tengan derecho. Y ya está, ¿vale? Si luego se persona, antes de que nosotros acabemos el procedimiento, una persona más allá que dice que a ella también le afecta el ruido y tiene interés legítimo, pues también lo añadimos, pero ya se tienen que personar ellos, ¿vale? No lo tenemos que añadir nosotros como interesados del procedimiento. Las asociaciones, organizaciones representativas de intereses económicos y sociales serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos en que la ley reconozca. ¿A alguien le suena alguna organización que represente intereses colectivos? ¿Qué hicieron ahora con la gana? Bueno, bueno, es bastante sencillo, por ejemplo, pensar en un sindicato. Esos tienen sus intereses colectivos también, sí. Sí, al final es cierto que, por ejemplo, vi una sentencia reciente de hará una semanita, donde Abogacía del Estado, que a veces yo no sé si ellos se preparan bien los juicios o es que van ahí a no sé, a hacer lo que hacen. Abogacía del Estado estaba, era una sentencia de una de las partes era un sindicato representando a los trabajadores por un tema de, creo que de los trienios, en el arrastre de los trienios del laboral funcionario. Y Abogacía del Estado argumentó que no tenía la capacidad, ¿vale?, para representar a los interesados, ¿vale? Al final la ley le reconoce a los sindicatos la capacidad de ejercer esos intereses colectivos, ¿verdad? Pues entonces, pues el juez con toda la razón le dijo que sí, que está recogido que los sindicatos representan los intereses colectivos. ¿Qué podría pasar en esa asociación de vecinos, como me comentaban por ahí por el chat, o la asociación de afectados por la DANA? Es cierto que lo vimos aquí al principio, para poder tener capacidad de obrar, para poder interactuar con las administraciones, la ley se los tiene que reconocer, ¿vale? Sin embargo, sindicato es figura jurídica que le tienen reconocido ya la capacidad para defensa de los intereses colectivos, ¿vale? Mm, 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 mm. Cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el derecho habiente sucederá en tal condición cuando, en tal condición, cualquiera que sea el estado del procedimiento, ¿vale? Este lo traduzco porque a lo mejor parece chino, pero lo que nos viene a decir es, si tengo derechos en esa expropiación, ¿vale? Eh, porque yo tengo una finca con una casa y va a pasar la carretera, si yo fallezco, ¿vale? Si yo fallezco, las personas que hereden esa finca siguen teniendo esos derechos, ¿vale? Es esa relación transmisible. Entonces, lo que quiere decir es que seguirán teniendo la condición de interesados mis herederos, ¿vale? Si ese procedimiento que se inicia conmigo se transmite a mis herederos, pues ellos serán los que tengan esa relación. Esto, a ver, al final, pues una decisión de una empresa, una mercantil, es decir, al final es un poco más complejo, pero para que nos entendamos es que cuando tú tienes la condición de interesado por algo, pero es una cosa que se puede transmitir a otra persona, pues entonces él va a seguir ostentando la condición de interesado, ¿vale? Luego, hay un siguiente artículo que es muy interesante que nos habla de la representación. Esto más o menos creo que lo tenemos todos claro qué es la representación, ¿verdad? En principio nos dice, los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de un representante, es decir, vamos a meter a una tercera persona en el asunto.
entendiéndose con este las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado. Pues lo vemos, por ejemplo, los abogados, ¿no? Que se designa pues como representante muchas veces en actuaciones administrativas y ellos interaccionan con la administración en nuestro nombre, ¿no? Una asesoría, por ejemplo, también lo puede hacer. Mi madre, está lloviendo por donde estáis vosotros. Aquí está cayendo un palo de agua que no sé si ni, creo que no se cuela en el micro porque tengo esto bastante, está cayendo, ¿no? El puerto. Y también en las otras islas venideras que tenemos por ahí. Ah, mira, vamos siguiendo la tormenta. En el Hierro cayó esta mañana, ahora está cayendo aquí. A Patricia le llega esta noche. Ya si conseguimos que se apunte a alguien de Latinoamérica o algo de eso, ya podemos ir siguiendo las progresiones de las tormentas ya. Vale, pues entonces teníamos este artículo 5 de la representación. Nos dice las personas físicas con capacidad de obrar y las jurídicas, siempre que ello esté previsto en sus estatutos, podrán actuar en representación de otras ante las administraciones públicas. ¿Vale? Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación. Esto es muy importante, muy, muy importante. ¿Por qué? Nos dice un listado, ¿vale? Un listado de los casos en los que es necesaria la representación. ¿Qué pasa? Que yo te voy a decir, se presenta en un supuesto práctico, ¿vale? Yo creo que, os lo digo en serio, representación en un supuesto práctico yo lo llevaría mega trabajado, ¿vale? Porque da pie, porque primero es más difícil la figura del interesado por eso de interés legítimo, porque nosotros siendo C2, sí, en el Estado siempre entra así, en el Estado le dan pie, lo que pasa es que en el supuesto práctico es ya como crítico, pero nosotros como C2 no deberíamos ponderar el interés legítimo del interesado. Entonces, nos tienen que decir en el supuesto, tiene interés legítimo en el asunto. Pues vale, pues nosotros, si tiene interés legítimo, lo pone en la ley, pues tiramos para adelante. Sin embargo, sí que nos puede decir, se presenta fulanita y Marta, que es la que dice ser representante de fulanita, pues nos entrega una solicitud de una beca, pero no acredita su representación. Pues nosotros tenemos que decir, vale, se admite, se inadmite, pues entonces tendremos que decir, no podremos realizar ciertas cuestiones, ¿vale? Que ahora entraremos, porque el hecho de no acreditar la representación no implica la no inadmisión, pero lo vamos a ver ahora. Pero tendremos que saber cómo interactuamos ahí, ¿vale? Entonces, este listado es muy importante. Y siempre lo he dicho, estudiamos un poco intentando buscar similitudes con otras cosas. Pues hay un artículo, a ver si lo tengo aquí, bueno, no lo tengo, es más adelante el 12 si no me equivoco, ¿vale? Hay un artículo que nos dice que es obligatoria la firma del interesado en los siguientes trámites y nos pone formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir acciones y renunciar a derechos, ¿vale? El mismo listado que es necesaria la representación, es necesaria la firma del interesado, ¿vale? La representación podrá acreditarse mediante cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna de su existencia. A estos efectos se entenderá acreditada la representación realizada mediante apoderamiento apudacta efectuado por comparecencia personal o comparecencia electrónica en la sede electrónica o a través de la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la administración pública competente. Cuando dice apudacta es el latinismo de la comparecencia ante funcionario público, ¿vale? Cuando nosotros vamos delante del funcionario, las dos personas, y le decimos, oye, mira, yo quiero darle mi representación, ¿vale? Que me pueda representar para el trámite de pedir estas becas a este muchacho que tengo aquí. ¿Y qué hace el funcionario en una apudacta? Hace unas diligencias, que es poner
se presenta fulanito de tal, menganito de tal, yo como funcionario público he acreditado su identidad, ¿vale? Y manifiestan que quieren hacer esto de representante. Y eso ya, simplemente ya, eso lo mandamos a donde tenga que ser y ya que se procese como se tenga que procesar, ¿vale? Pero es ese acto de comparecencia. Si lo hacemos en la oficina presencial del día, se admite la comparecencia electrónica, que sería simplemente entrar con nuestro certificado electrónico, poner los datos de la otra persona y decir que queremos que nos represente, ¿vale? El órgano competente para la tramitación del procedimiento deberá incorporar al expediente administrativo acreditación de la condición de representante y de los poderes que tiene reconocido en dicho momento, ¿vale? Porque la representación puede ser general. Esperad un segundo, porque voy a cerrar la ventana, me da que me voy a acabar mojando aquí dentro de este cuarto. Ya, no te preocupes, yo tengo aquí un generador, esto no se va a ir. Esto aquí no te vas a librar. Vale, el órgano competente para la administración, vale, esto es lo que dije. Sobre los poderes, que puede haber unos poderes generales para todas las administraciones, un poder general para una administración, es decir, en esta administración puedes hacer de todo, y un poder general para un procedimiento específico, ¿vale? Puedes interactuar en lo que sea, pero solo en este procedimiento. Entonces vemos que hay como escalones. ¿Qué pasa? Que nosotros tendremos que mirar no solamente que haya un poder, sino si tiene validez para nosotros. Porque si el poder que nos presenta es para acreditarlo en un juicio y nosotros estamos tramitando una beca, decimos, no, mira, el poder, vale, esta persona te representa, pero no para el trámite que tenemos nosotros. El documento electrónico que acredita el resultado de la consulta al registro electrónico de apoderamientos tendrá condición de acreditación de estos efectos. Esto es porque cuando se registran a través electrónicamente, nosotros lo consultamos, ¿vale? Entonces, como lo consultamos electrónicamente, esa expedición de certificado que nos sale, eso es válido para acreditar la representación, ¿vale? Entonces, eso lo incorporamos al expediente. Y ahora, el kit de la cuestión, pero vital, ¿vale? Vital. Esto tiene que ser como grabado a fuego. Si quieren, nos podemos hacer hasta un tatuaje o algo. Y son de las cosas que yo añadiría en la tasa para este año. Una falta de acreditación de la representación, yo lo veo mega factible, ¿vale? Además, es una cosa que suele pasar desapercibida y es una cosa que es difícil, ¿vale? Entre comillas, difícil. Nos dice, la falta o insuficiencia de la acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto que se trate, siempre que se aporte o se subsane el defecto dentro del plazo de 10 días. ¿A alguien le suena el plazo de los 10 días? Vale, hay un artículo que se llama subsanación o mejora voluntaria de la solicitud, ¿vale? Y son 10 días. Si nosotros nos falta algo en el expediente y tenemos 10 días, esos 10 días hábiles, Patricia, perfecto. Si tenemos esos 10 días porque nos falta algo en el expediente, pues si nosotros no acreditamos la representación, podemos verlo igual. Oye, a ti te falta algo en el expediente, tienes 10 días para presentarme. ¿Vale? Pues la representación es muy importante que se nos graba a fuego que esto puede ser así. Entonces, dentro del ejemplo que os dije al principio, que luego decía que la falta de representación no implicaba el no poder admitírselo, ¿qué tendremos que decir? Pues se admitirá a trámite siempre y cuando presente en el plazo de 10 días la acreditación de la representación. Mm, 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 que deberá conceder al efecto el órgano, vale, esta es la continuación, que deberá conceder al efecto el órgano administrativo o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso sí lo requieran, ¿vale? Lo importante es aprendernos esos 10 días. Eso es lo vital, porque es el plazo. Sí. Ujú.
Vale. Sí, mira, eh, yo le tengo, es decir, yo preparé esta convocatoria el año pasado, ¿vale? El año pasado, el año pasado, el examen fue en el Moodle, que fue la plataforma que teníamos nosotros donde hacíamos los test al principio, ¿vale? El campus nuestro es donde hicieron el examen el año pasado. Te hablo a lo mejor 2 convocatorias atrás, es decir, al año pasado puede ser 2023, a lo mejor, estamos remontando, ¿vale? Hace 2, exacto, sí, hace 2. El siguiente año se hizo en papel. Como se hizo en papel, las preguntas cambiaron. En el que era en el ordenador, aparecía el enunciado y una pregunta. Tú pinchabas al siguiente y te volvía a aparecer el enunciado y otra pregunta, ¿vale? Y cada enunciado iba cambiando, es decir, no teníamos un texto grande donde se hablaba de todo, sino nos ponían un texto y de ese texto solo nos hacían una pregunta, ¿vale? Ese fue en el electrónico. El del siguiente año, que se hizo en papel, no fue así, pero se hizo en papel y se dejó de llevar las leyes, ¿vale? Después de ese examen, cesaron a todas las personas que llevaban los exámenes y las han nombrado nuevas, ¿vale? Entonces, ¿cómo será? Mm, Hay que esperar un poco más. A ver si nos da alguna pista de que lo quieran hacer electrónico, si lo quieren hacer en papel, ¿vale? En principio ahora ya no nos dejan llevar las leyes, con lo cual será distinto, ¿vale? Pero te digo que en el plazo de estos 2, 3 años han habido todas las variantes. Vale, pues tenemos. Las administraciones públicas podrán habilitar con carácter general o específico a personas físicas o jurídicas autorizadas para la realización de determinadas transacciones electrónicas en representación de los interesados. Esto es interesante porque nos habla personas físicas o jurídicas autorizadas. ¿Nos suena a alguna? ¿Alguien ha vendido un coche o ha comprado un coche en una gestoría? No, no nos suena. Pues, por ejemplo, tú te vas a una gestoría, no una asesoría ni cosas de esas, sino una gestoría de tráfico. Tú llegas ahí con el DNI y ellos te hacen, el cambio de titularidad, ¿vale? Te hacen el cambio de titularidad. ¿Por qué? Porque es una persona jurídica autorizada para ser representante tuyo, ¿vale? Para ser representante. También lo tenemos en otros casos, ¿vale? En otros casos también dentro de los funcionarios públicos. Dicha habilitación deberá especificar las condiciones y obligaciones a las que se comprometen a las que se comprometen los que adquieran la condición de representantes y determinará la presunción de validez de la representación, salvo que la normativa de aplicación prevé otra cosa. ¿Vale? Aquí es donde dice presunción de validez de la representación. Tú vas a la gestoría y a ti te identifican, pero no te piden que hagas una comparecencia para acreditarles la representación. Si tú te vas a una asesoría, que a lo mejor alguna le da por hacer algún trámite, te van a pedir, oye, hazme un papel que acredite la representación para yo poder hacerte el trámite, ¿vale? Las gestorías normalmente tienen la capacidad de la representación de las personas, ¿vale? Y además te lo dice, presunción de la validez de la representación. Ya se les da una figura jurídica en la que si ellos dicen que tú estuviste ahí haciendo el trámite del coche, haciendo la compraventa del coche, pues se presume que estuviste ahí. Las administraciones públicas podrán requerir en cualquier momento la acreditación de dicha representación. No obstante, siempre podrá comparecer el interesado por sí mismo en el procedimiento. Esto es porque, por ejemplo, podemos haberle conferido la competencia o la representación a un abogado, pero nosotros decir, no, a mí este tío no sé qué hizo, pero yo presento un escrito, ¿vale? Si tú lo presentas, pues también se tiene por presentado, ¿vale? No por el hecho de conferir una representación, implica que ya no podamos interactuar.
Registro de apoderados nos habla que en la Administración General del Estado, en las comunidades autónomas y en las entidades locales, se dispondrá de un registro general en el que se pueden inscribir esos apoderamientos con al menos los de carácter general otorgados a Pudacta, presencial o electrónicamente, por quien ostente la condición de interesado en un procedimiento administrativo a favor de un representante, para actuar en su nombre ante las administraciones públicas. También se debe dejar constancia el bastanteo realizado al poder. ¿Alguien sabe lo que es un bastanteo? Mm, sí. Lo que pasa es que la persona que bastantea tiene que considerar jurídicamente si el poder es bastante, ¿vale? Míralo así, como una cosa igual. Es decir, si es bastante el poder para poder hacer eso. ¿Dónde tenemos la complicación? Lo digo porque a mí, por ejemplo, me pasa mucho en la contratación, ¿no? Si llega una persona y te dice, no, es que yo soy gerente de la empresa. Vale, usted es gerente, pero el gerente puede contratar. Vale, usted es gerente, pero el gerente puede denunciar a otra persona. No lo sabemos, porque en las empresas, las entidades jurídicas, tú no sabes realmente si hay una figura de un responsable jurídico que es el que va a hacer eso, o si hay otra figura, ¿vale? Tú no entiendes de esa figura. Entonces el bastanteo es que esa persona que dice ser gerente, ¿vale? Se presente con su nombramiento como gerente y los estatutos de la empresa, donde en los estatutos se recoge capacidad para realizar negocios jurídicos, ¿vale? Pues la persona que le llega todo eso va a mirar y tiene que dictaminar si capacidad para hacer negocios jurídicos implica que puede contratar con la administración pública, ¿vale? Esa relación es la que hace el que hace el bastanteo, es decir, ¿tienes bastante poder para hacer el trámite que quieres hacer? Sí, pues para adelante. No tiene mucha ciencia. Simplemente saber que esa representación tiene que estar bastanteada y normalmente lo hace Abogacía del Estado. Se manda a Abogacía del Estado y Abogacía del Estado dice, vale, ese poder te vale para tu procedimiento administrativo. Pues tú tiras para adelante con eso. Los registros, a ver qué hay. Sí, que en el registro estatal es el registro electrónico de apoderamiento, ¿vale? En los registros al final da igual los nombres de los registros y se interconectan unos con otros, ¿vale? Para pasar los registros. Los registros generales de apoderamiento no impedirán la existencia de los registros particulares en cada organismo, donde se inscriben los poderes otorgados para la realización de los trámites específicos dentro de él. Cada organismo podrá disponer de su propio registro electrónico de apoderamiento. Los registros electrónicos, tanto los generales, que ya vimos que eran en la AGE, las comunidades autónomas, las entidades locales, y los particulares dentro de los organismos, deberán ser plenamente interoperables entre sí, de modo que se garantice su interconexión, compatibilidad, así como la transmisión telemática de las solicitudes, escritos y comunicaciones. Si yo hago un registro de apoderamiento en uno, pues ese registro de apoderamiento le tiene que llegar a la Administración General del Estado, a las comunidades autónomas, a las entidades locales, ¿vale? Cuando se haga la consulta, porque yo estoy en Fuerteventura y hago el apoderamiento y luego me vengo aquí a Tenerife a hacer un trámite, pues a los de Tenerife les tiene que salir que estoy apoderado, ¿vale? Los registros electrónicos generales y particulares de apoderamiento permitirán comprobar válidamente la representación de quienes actúen ante las administraciones públicas en nombre de un tercero mediante la consulta a otros registros administrativos similares, al registro mercantil, de la propiedad, a los protocolos notariales. Porque nos decía al principio que se podrá acreditar la representación a través de, ¿a alguien le suena? Nos decía cualquier medio válido en derecho. Eso quiere decir con cualquier cosa que el derecho le dé mm, fuerza, ¿vale? Si yo voy a un notario y le digo que yo quiero que mi mujer pueda realizar trámites para pedir una beca mía y el notario deja eso constancia, pues eso es un medio válido en derecho. Ahí yo he manifestado
ante un fedatario público la necesidad de eso. Pues la administración podrá ver ese protocolo notarial a través de esas interconexiones que hay sobre esas representaciones. Los registros mercantiles de la propiedad y los protocolos notariales serán interoperables con los registros electrónicos generales y particulares de los apoderamientos. Los asientos que se realicen en los registros electrónicos generales y particulares deberán contener al menos nombre, apellido y DNI, ¿vale? Nombre, apellido, DNI del apoderado, fecha de la inscripción, periodo de la inscripción y el tipo de poder. Si lo vemos claro, son las dos personas que están afectadas, ¿vale? Tanto el que hace la inscripción como a quien le está dando el poder, la fecha en la que se hace y el periodo de tiempo de qué validez quiero que tenga. Y luego el tipo de poder, si es un trámite específico o es un trámite general. Lo que estábamos hablando de en todos los trámites del Cabildo, en los trámites del Gobierno de Canarias o solamente en la concesión de las becas. ¿Vale? Los poderes que se inscriban en los registros electrónicos generales y particulares deberán tener alguna de estas tipologías. Poder general para actuar ante cualquier administración, poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en cualquier actuación de una administración, un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante únicamente para la realización de determinados trámites, ¿vale? Y cada comunidad autónoma aprobará modelos de poderes inscribibles. El apoderamiento apodacta se otorgará mediante comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica, haciendo uso de los sistemas de firma electrónica, o bien mediante comparecencia personal en los registros, en las oficinas de asistencia en materia de registro. Importante del apoderamiento, la siguiente cosa que hay que tener tatuada es: los poderes inscritos en el registro tendrán validez máxima de 5 años a contar desde la fecha de inscripción. En todo caso, en cualquier momento, antes de la finalización de dicho plazo, se pueden revocar o prorrogar. ¿Vale? Las prórrogas tendrán una validez máxima de 5 años a contar de la fecha de la inscripción. Es decir, cuando dice fecha de inscripción, se refiere a si hacemos la prórroga un día, ahí modificamos, volvemos a inscribir ese poder y de ahí 5 años hacia adelante, ¿verdad? Las solicitudes de inscripción del poder, de revocación de la prórroga o denuncia del mismo podrán dirigirse a cualquier registro, debiendo quedar inscrita esta circunstancia en el registro de administración ante la que tenga efecto el poder. Esto lo que viene a regular no solamente es la ley para la relación con el ciudadano, sino también viene a regular los aspectos básicos sobre este sistema de apoderamiento. Al final el sistema de apoderamiento se estuvo prorrogando y entró en vigor hace nada, hace un par de años, ¿vale? Pero fue prolongándose, prolongándose porque todavía no había esa interconexión real. ¿Cómo vamos? Que ya llevamos el primer bloque. Bien. No sé si a ver, voy a hacer un checklist de esto para pasar lista. Bien, mira, Naira está por aquí. ¿Quién más? Tricia está. Naira, Cara también está presente. Alpana. Bueno, bien, bien. Hay unos cuantos. Estamos por lo menos la mitad. Nuria también la veo escribiendo. Vale, perfecto. Vale. Si hay cualquier cosa de no lo entiendo o hay tal, pues sabemos que hay que decirlo, ¿verdad? Vale, Nuria, tranquila. Vale. Pues, mm, creo que sería interesante. Vamos a hacerlo, para hacer un break. Y así nos refrescamos un poco. Tratamiento. Voy a ponerles el examen ese famoso. Solamente lo vamos a ver por arriba. Voy a hacer una pausa en la grabación. Esto sería el examen ese que hubo de una lista de reserva en el Ayuntamiento de Adeje, ¿vale?
Sobre todo quería que lo viéramos, no para nada, ni a efectos de desmotivación ni nada de eso, ¿vale? Pero para que vean, o a ver si ayuda después de la charla con Raúl y eso, a ver si ayuda a motivar un poco en el estudio, ¿vale? En principio, vamos a ver las primeras preguntas que nos aparecen. Si quieres voy a poner 3 o 4 preguntas y me decís si alguien se sabe alguna respuesta, ¿vale? Nos dice en este examen, según el artículo 1.1, España se constituye en un Estado social y democrático. ¿Cuál de estos no es un valor superior? La siguiente nos dice cuántos títulos tiene la Constitución española. La siguiente nos dice en el artículo 9.3 se garantiza y señale la incorrecta y nos habla de una cosa que es la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, seguridad jurídica. ¿A alguien le suena algo? Todas. Mira, empieza a hablar de las bases del régimen local y nos dice la Junta de Gobierno, los ayuntamientos se integran por, y nos dice el alcalde o concejal, quien delegue y un número de concejales no superior al cuarto legal de los miembros nombrados y separados, por un número de concejales igual al tercio número legal de los mismos. Creo que está hasta en los test esta pregunta. Nos dice, ¿cuál es la forma política del Estado español? Seguimos por aquí abajo. Dice, del procedimiento administrativo con carácter general para realizar cualquier actuación prevista en el procedimiento administrativo, será suficiente con que los interesados se acrediten y firmen, acrediten previamente su identidad a través de los medios de identificación, firmen, no es necesario firmar. Se consideran interesados en el procedimiento administrativo quienes lo promuevan como titulares de derechos o acciones legítimas individuales. A ver esta que la acabamos de ver, la segunda, ¿no? Vale, y si le damos por aquí abajo, ¿quién podrá actuar en representación ante otras administraciones públicas? Y nos dice por aquí abajo del artículo 39, los actos de las administraciones siempre son válidos y producen efectos desde 3 días de su publicación. Los actos son válidos mientras no se demuestre lo contrario mediante su impugnación. Y el primero nos pone, los actos se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. Mira, notificación. Deberá ser cursada en el plazo de, aquí tenemos, bueno, nos sigue hablando de notificación. Yo os lo voy a dejar subido. Mira, los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición iniciados a solicitud del interesado. Yo la verdad que no la había visto. Vi las primeras preguntas nada más. Y dije, bueno, vamos a ponerlas a ver si hay alguna que... Vale. Los españoles inscritos en el padrón tienen la condición de vecinos, no tienen condición de vecinos. Yo creo que casi todas están. ¿Vale? Mira, el tema del número de habitantes. La Junta de Gobierno local existe, número de habitantes. ¿Vale? Lo único que creo que no podemos tocar es lo relativo a contrato. Y este examen venía con supuesto, si no me equivoco. Si no está aquí, lo buscamos. Mira, está aquí. Nos habla de una subvención que no hemos visto. Nos habla aquí del Estatuto Básico del Empleado Público y nos dice las retribuciones básicas que tiene un funcionario estarán integradas por el sueldo, los trienios, las pagas extraordinarias, las complementarias. ¿Vale?
¿Tiene derecho a que se le conceda una excedencia voluntaria por interés particular una persona que ha trabajado 3 años y 2 meses? Y ojo, nos dice conforme al TREBEP, conforme al estatuto, ¿vale? Conforme al estatuto, ¿vale? Que son esos 5 años que nos exigían, ¿verdad? Hola, Sara. Estábamos viendo, ¿te conectaste ahora? Sí. Ah, vale, vale. No, estábamos echando un vistazo a las preguntas que habían salido en ese examen del domingo de constitución de una lista de reserva y habíamos visto un par de preguntas. Aquí nos habla de las retribuciones de los funcionarios, de la excedencia voluntaria por interés particular y por aquí arriba nos aparecían de procedimientos y sobre todo del régimen, de base del régimen local. Yo creo que está bastante, era bastante asequible. Era bastante asequible con la preparación que llevamos. Es decir, no es porque tal, pero la verdad que yo creo que se podía incluso sacar bien, ¿vale? Sí, era con las 2 partes, creo, ¿no? Con la parte de supuestos también, parte de supuestos, pero era para constituir una bolsa. Por eso lo hicieron así. Vale, pues voy a hacer otro corte aquí en la grabación para seguir